Domingo, día del Señor, ¿verdad? Día de que Jesús resucitó de la tumba, ¿verdad? Se levantó de la tumba y resucitó como Jesucristo, ¿verdad? La unión humana juntamente con lo divino. Vamos a ir a la Biblia y vamos a la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Dios les bendiga a cada uno. Y vamos al libro de Daniel, capítulo 4, el verso 34 al verso 35. Allá, ¿verdad? Los que tenemos la palabra, compartámosla con aquellos, ¿verdad? Que no la tienen. Comparta la palabra del Señor, ¿verdad? Con sus hermanos allí donde están. Libro de Daniel, capítulo 4, verso 34 al verso 35. Cuando lo tenga, dice un amén. ¿Lo tenemos? Honor y gloria a nuestro Dios. Enseñémosle a nuestros niños, ¿verdad?, a tener reverencia delante de nuestro Dios en la palabra, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la palabra de nuestro Dios, dice la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Padre, bendito su nombre, le damos honor y gloria hoy en este día, Padre mío, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, envío tu palabra, Padre amado, la palabra de vida que tenemos y la palabra que tenemos que abrazar y hacer realidad en nuestra vida, Padre mío. Señor Jehová, Dios de los cielos, envío tu palabra sobre cada corazón, sobre cada campo que está aquí presente, Padre mío. En el nombre de Jesucristo declaro la palabra sobre el campo de buena tierra, Padre amado. Declaro que esta palabra de vida da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre todopoderoso de Jesucristo te doy gracias, Señor. Amén. Podemos sentarnos. Hoy quiero traer algo que aprendamos y se llama la soberanía de Dios. Estamos mirando tiempos muy difíciles en el caminar del Señor. Han venido tiempos de aflicción, tiempos de dolor sobre toda la tierra, tiempos de llanto en la tierra. Nosotros miramos cómo convulsiona el mundo, miramos Europa hoy en este momento, si hemos mirado las noticias, como Europa, ¿verdad? En los hospitales, en algunos países de Europa como Portugal, ya no alcanzan las personas en los hospitales. Miramos Inglaterra, miramos Italia, miramos España, nos vamos a los países del sur, miramos Brasil, ¿verdad? América Central, miramos también ha sido afectada, pero no de una manera tan dura como lo están siendo estos países de América, de allá, perdón, del continente europeo y también del continente africano. Nosotros miramos cómo la tierra convulsiona y nosotros, como el pueblo de Dios, podremos pensar en algún momento y podemos caer por error en venir y contradecir lo que la palabra ha dejado. Voy a hablar sobre la soberanía de Dios y lo que Dios ha declarado. Vamos a ver tres cosas que tiene la soberanía de Dios para que aprendamos que hay temporadas en la tierra donde Dios ya las dejó para que las vivamos. Nuestro Dios tiene profecía, palabra escrita. Cuando hablo de profecía, estoy hablando de la palabra. Tiene la palabra escrita, que es la palabra infalible, no tiene errores. Cuando hablo de la profecía más puntual y más veraz, es la palabra de Dios. La palabra escrita es la profecía veraz y que no se le puede hacer reforma. Es por eso que miramos una profecía que es la profecía infalible, que es la palabra de Dios. Pero también tenemos la profecía condicionada.
Esta profecía de la palabra de Dios tiene eventos proféticos que se llevarán a cabo sobre la tierra y en el universo también. Ha dejado declarado la palabra de Dios que sucederán cosas y ya están escritas. Pero dentro de la palabra de Dios hay un plan de Dios, es el plan para el hombre, es el plan de salvación para el hombre, y hay profecía condicionada para el hombre. Quiere decir que si el hombre hace cambios en su actitud, manera de portarse delante de los demás y delante de Dios, la palabra dice que Dios detendrá aquello que tiene para el hombre. Quiere decir que hay profecía condicionada. Si el hombre hace un cambio en su manera de vivir delante de Dios, entonces Dios hará un cambio también con respecto al trato con la vida del humano. Es por eso que vamos a ver la soberanía de Dios y los parámetros que rigen esta soberanía. Primeramente tenemos que saber que Dios es soberano. Cuando yo digo soberano, esto quiere decir que Dios tiene autoridad y poder supremo e independiente sobre todo el universo. No sobre toda la tierra, quedemos claros, es sobre todo el universo. Usted va a ver que los reyes de las naciones, los presidentes en los diferentes países del mundo tienen dominio, tienen autoridad y poder sobre todo el territorio. Pero cuando yo hablo de la soberanía de Dios, estoy hablando del poder que tiene Dios. Al tener esa autoridad suprema, el poder que tiene sobre todo el universo, nadie lo puede tener. Hay algo que dice el libro de Isaías vamos a ver lo que dice la Biblia. Isaías capítulo 43, verso 13. Dice la palabra: aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Nadie puede estorbar el propósito de Dios sobre la vida de la creación humana allá a millones de kilómetros del reino de los cielos. Quiere decir que nuestro Dios tiene poder ilimitado. Él puede hacer todo lo que quiere hacia toda la tierra. Y podremos pensar que Dios podría venir y matar a todo el humano, aunque el humano esté inundado de pecado. Eso es lo que quiero hablar hoy en este tiempo, para que miremos en el contexto que vivimos hoy en la gracia, lo que Dios tiene para la vida del humano. Es por eso que no debemos atribuirle a Dios error alguno en lo que Dios hace hacia la vida del humano que se encuentra sobre la tierra. No podemos atribuirle error. El pecado del hombre, lo que ha sucedido es que la reacción del pecado es la muerte. Es por eso que miramos hoy muchas noticias negativas en el globo de la tierra, en diferentes territorios, y en algunos territorios con mayor ímpetu que en otros territorios. Es por eso que Dios es soberano y Dios hace lo que Él quiere, pero lo que hace el Señor es bueno. Todo lo que Él obra sobre la tierra es para bien del humano. Nuestro Dios es único y es el único gobernante del universo. Tiene la capacidad, podríamos decir humanamente intelectual, tiene la capacidad en autoridad, tiene la capacidad que desglosa esa autoridad, el poder ilimitado de obrar en lo que Él quiere obrar. Él es el Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra y de todo el universo que miramos. Nuestro Dios tiene ese poder ilimitado y Él puede solucionar todo lo que suceda negativamente sobre la tierra y que lo haya levantado el pecado o lo haya levantado el enemigo. Él hace lo que le place y nadie puede disuadirlo ni obstaculizarlo. Su autoridad es ilimitada, es supraautoridad. Ninguno hay más que Él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Algo que tiene el obrar de Dios sobre toda la tierra es perfecto. ¿Saben? Lo que hace Dios y lo que permite Dios sobre toda la tierra es perfecto.
El hombre en algunos momentos ha querido venir a quejarse de Dios, pero lo que Dios ha obrado es perfecto para que no caigamos nosotros en el error por lo que está pasando en el mundo hoy en este momento. Pero hay algo que Dios tiene, y es que Él tiene un atributo que desglosa de su soberanía. Él tiene inmutabilidad en la palabra que nos ha dejado. Usted puede decir, hoy en este tiempo Dios sigue hablando. Sí, creemos escriturariamente que Dios nos sigue hablando a través de su palabra, y Dios nos sigue hablando a través de su Espíritu Santo. Pero en la palabra sin errores, o la palabra infalible que tenemos, Dios nos sigue hablando. El hombre no entiende porque no conoce su palabra. Cuando yo hablo del hombre, estoy hablando del humano, la persona que no ha venido a reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Pero Dios nos sigue hablando y nos seguirá hablando hasta el último tiempo de la estadía de la iglesia sobre toda la tierra. Pero al dejarnos Dios la palabra escrita, nuestro Dios tiene algo que se desglosa del corazón de Él. La soberanía de Dios, el poder ilimitado que tiene inmutabilidad en lo que Él ha declarado. Nuestro Dios no es como nosotros, que a veces nosotros venimos y prometemos algo y no lo cumplimos. Nuestro Dios no es como nosotros, que nosotros a veces venimos y votamos las promesas que damos. Nuestro Dios, lo que le ha declarado en promesas y en juicios, nuestro Dios lo cumple, porque su palabra no se le puede hacer reforma. Cuando yo hablo de inmutabilidad, es que Dios no puede reformar lo que Él ha dejado escrito para la vida de nosotros, como el pueblo de Dios, y como aquellos que están allá afuera también, que no son pueblo de Dios. Sus promesas y sus juicios no pueden ser reformados. Hay algo que quiero que miremos en la Biblia. Dios había prometido a la vida de Israel la promesa de no ser maldecido por nadie. Dios los había sacado de Egipto y los llevaba a tierra de Canaán, o la tierra prometida. Pero hay algo que sucede en camino a la tierra de Canaán. Se levanta un enemigo por causa de miedo. Este enemigo se llamaba Balac, rey de Moab. Este hombre quiere maldecir a Israel por causa de que el pueblo de Israel no pase por las tierras donde ellos estaban. Sin embargo, aunque buscaron un hombre que verdaderamente, usted va a la Biblia, era un hombre que Dios lo usaba, era un hombre que Dios le hablaba, y este hombre se llamaba Balaam. Era un profeta de Dios, pero Balaam tenía debilidades en su corazón, y Balaam tenía algo: codiciaba el dinero. Al codiciar el dinero, su corazón estaba enfermo, y Balaam fue el blanco fácil de Satanás para venir y tocar su corazón por medio de Balac, para obrar en algo que Dios no había mandado en su palabra. La codicia del dinero lo llevó a querer maldecir a Israel. Sin embargo, la inmutabilidad de la promesa de Dios la miramos con claridad aquí, que Dios, lo que había jurado a Abraham, Dios lo estaba reafirmando cuando Abraham ya no estaba físicamente, pero que el pueblo que había salido de Abraham iba camino a la tierra de Canaán, donde Abraham había morado como extranjero. Y dice la Biblia lo siguiente, libro de Números, capítulo 23, verso 19. Dice la palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Quiere decir que lo que Dios había declarado a Abraham no podía venir a votarlo Balaam, aunque Balaam Dios le respaldaba. Pero en esta parte de lo que Balaam quiere hacer, que va en contra de la promesa de Dios hacia Israel, no puede votar la promesa
promesa de Dios. Humanamente nadie puede votar lo que Dios ha declarado para la vida de la iglesia, aplicándola a nuestro contexto nuevo testamentario. Pero hay algo que está en el Nuevo Testamento y quiero que vayamos a la Biblia. Libro de Hebreos capítulo 6. Verso 17 al verso 18. Y hay algo que escribe Hebreos y dice lo siguiente: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Verso 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Saben algo? Dios a Abraham le interpuso juramento en las promesas que había dado. ¿Qué significa eso? Para dar mayor confianza al hombre que estaba sobre la tierra. Significa que Dios ya conocía que el hombre iba a dudar de las promesas de él. Es por eso que Dios pone consejo, pero no había necesidad de poner juramento a la palabra escrita de nuestro Dios. Es aquí donde miramos el juramento de Dios, para que el hombre pudiera confiar en lo que él había declarado hacia la vida de él. Dios ha prometido a la iglesia, ha prometido a todo el pueblo que está sobre la tierra, ha prometido nunca dejarlo y nunca desampararlo. Sin embargo, nosotros podemos caer en algo que se llama incertidumbre, algo que llega al corazón y dudar de lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Dios no puede venir y hacer reformas a la palabra escrita. Nuestro Dios es inmutable en lo que Él ha declarado. Algo que tiene Dios, lo que Él dice, no puede votarlo, no puede reformarlo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Daniel capítulo 4, verso 34. Lo que hemos leído podemos mirar a este rey Nabucodonosor reconociendo al Dios que no cambia, al Dios que reina sobre todas las edades. Dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Saben algo? Daniel había estado mirando en el gobierno, allá en el gobierno en Babilonia, y Nabucodonosor, un hombre arrogante, un hombre que tenía poder, sin embargo Dios lo humilló por 7 años. ¿Saben algo? Trajo una mentalidad de un buey y le creció el pelo y las uñas como este animal, y Dios lo humilló por 7 años y comió zacate como animal. ¿Saben para qué? Para que reconociera lo que hemos declarado hoy en esta palabra, que Dios hace lo que quiere y con quien quiere y a la hora que quiere, porque su poder es ilimitado. Número 2, Dios no puede pasar encima de su palabra. Dios no puede reformar lo que Él ha dejado escrito. Hay profecía condicionada, como lo dije al inicio, que el hombre la puede cambiar si el hombre cambia su manera de actuar delante de Dios en esta tierra. Es aquí donde el hombre tiene que cambiar su manera de vivir. Pero si el hombre no cambia, el hombre será reo de lo que Dios ha dejado en su palabra. La profecía condicionada es para con el hombre con respecto a su salvación. Si el hombre cambia, el hombre
recibe la mano de Dios y puede recibir la entrada al reino de los cielos. Pero si el hombre no cambia, el hombre es reo de la palabra que Dios ha dejado escrita. Número 2. Hay profecía incondicionada que Dios no la va a detener. Y he traído alguna profecía incondicional que Dios no la detuvo. Pero hay profecías también que he traído que eran condicionadas. El hombre no hizo cambios y Dios la trajo sobre la vida del hombre. Nosotros podemos ver una profecía condicionada. Dios le anuncia a Nínive por medio de Jonás que se arrepienta y cambie su manera de vivir. Jonás no quiere llevar el mensaje, pero Dios lo trae, y lo lleva a Nínive. Los ninivitas vinieron y cambiaron su manera de vivir, se humillaron delante de Dios y Dios no los mató. Sin embargo, Dios ya había declarado lo que iba a hacer con Nínive. Es allí donde miramos profecía condicionada. Nínive cambió, pero Dios trajo la mano de bendición sobre los ninivitas. Los ninivitas eran un pueblo muy malo, un pueblo que no estaba dentro de la genealogía o del gen de Abraham. Sin embargo, ellos cambiaron. Hay algo que miramos en lo que Dios ejecuta sobre la tierra. Libro de Génesis capítulo 6 verso 5, dice la palabra lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Segunda carta de Pedro capítulo 2 verso 5, dice la palabra: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué significa? El hombre no cambió, el hombre fue reo de su pecado. Significa que Dios inundó la tierra con el diluvio y el hombre murió sobre la tierra. Y solamente Noé y su familia fueron salvos. 7 personas, dice la Biblia. Hay algo que encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 29, verso 23. Si miramos la primera parte que he dado, fue sobre toda la tierra, pero ahora vamos a ver un juicio de Dios sobre algunos territorios de la tierra. Acá en este momento, esto sucede posterior al diluvio universal. Y sucede en la vida de Abraham. Abraham ha vivido aproximadamente 20 años. Allá, Lot en la ciudad de Sodoma y Gomorra. En las ciudades de Sodoma y Gomorra y 3 ciudades más sobresalía el pecado. Lot había llegado a estas ciudades en una ciudad en opulencia económicamente hablando. Había mucha abundancia de todo. Y saben, ciudades como Sodoma y Gomorra sobresalía, estaba viendo la historia que sobresalía en Sodoma y Gomorra, sobresalía el pecado sexual. El sexo ilícito sobresalía en Sodoma y Gomorra. Y muchas desviaciones que las miramos hoy en nuestro contexto. Usted puede decir: pastor, en Sodoma y Gomorra habían desviaciones sexuales ya como las que miramos hoy en nuestro contexto. Y yo les digo, Sodoma y Gomorra ya tenía desviaciones como las prácticas que miramos hoy en este momento. Estaba viendo algo de lo que está pasando en el mundo y lo quiero hablar a la iglesia. El mundo de hoy, ya Dios ha establecido la pareja heterosexual. Dios ha establecido al hombre y a la mujer como parejas para venir y llenar numéricamente el mundo, para multiplicarse y gozarse en el matrimonio. Pero hoy estamos mirando desviaciones sexuales, como estamos mirando homosexualismo, cómo está tomando territorios en la tierra grandes. Estamos mirando el lesbianismo, cómo está creciendo a pasos agigantados.
estamos mirando prácticas bisexuales y estamos mirando prácticas transexuales. Estamos mirando cómo el enemigo ha engañado al hombre y ha posicionado su mente. Estamos mirando prácticas de bestialismo, sexo con animales. Estamos mirando prácticas donde la persona tiene relaciones con cadáveres. Se llama necrofilia. Usted está mirando prácticas hoy que el humano las está tomando porque tiene deseos en su cuerpo de tomarlas. Y usted va a ver a Sodoma y Gomorra, tenía estas prácticas sexuales. Y hoy en el mundo estamos mirando que el hombre ya no quiere contraer matrimonio. Usted va a ver a Europa, la mayoría de las personas contraen matrimonio después de 40 años. ¿Y saben por qué lo hacen? Dicen ellos, en su cultura. Porque ellos quieren conocer bien a la persona con quien se quieren quedar. Entonces a esta edad ellos ya han probado cantidades de parejas sexuales. Y estamos mirando prácticas donde el hombre y la mujer hoy ya no quieren tener físicamente una persona. Y saben algo, están produciendo a números muy altos muñecas sexuales y muñecos sexuales para que la persona satisfaga sus deseos sexuales con estos tipos de juguetes sexuales. Usted va a ver cómo se está produciendo muñecas sexuales, mujeres en un tamaño real para que el hombre la tenga como compañía en su hogar. Usted va a ver prácticas donde la mujer ya tiene un muñeco sexual como su pareja sexual. El hombre está llegando a prácticas como las que habían en Sodoma y Gomorra. Y por eso usted va a ver en ciudades como, en países como Portugal, en países como Italia, en países como España, en países como Inglaterra, donde estas prácticas se han acrecentado más que en los países latinos. Porque los países latinos no tienen el nivel económico para comprar este tipo de juguetes sexuales. Es por eso que usted va a ver en este tiempo numéricamente la muerte de coronavirus en estos lugares más que en nuestros territorios. Porque el pecado ha crecido más en estos territorios que en nuestros territorios. No quiere decir que aquí en los países, nuestros países sean una santa paloma. No. También hay personas que ya están adquiriendo estos juguetes acá en nuestros países, pero no en niveles tan alarmantes como en estos países de Europa y Asia que he mencionado. Dice la Biblia en el libro Deuteronomio capítulo 29, verso 23. Azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Esta promesa de Dios era condicionada para estas ciudades, pero estas ciudades no venían, ¿saben algo? Y no tenían como aquellos prosélitos que reconocían a Israel y sus leyes que Dios había dado para entrar a la bendición de Israel. Aunque estas ciudades estaban fuera de las promesas de Abraham, pero la práctica de pecado llevó a su destrucción más rápidamente que otras ciudades. Dios en su palabra ha dejado lo que iba a hacer, ha dejado lo que iba a suceder, y es por eso que también miramos algo en lo que Dios le declara a Abraham. Génesis capítulo 15, verso 13 al verso 16. Quiero que vayamos a la Biblia. Hay algo que Dios le promete a Abraham, y es que iba a llevar a su pueblo a Egipto y después lo iba a sacar de Egipto, y eso se cumplió. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 15, verso 13 al verso 16. Dios siempre anunciando lo que iba a hacer a su pueblo. Pero hay algo que miramos, Isaías 46, verso 9 al verso 10. Aquí dice Dios lo siguiente por medio de Isaías: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos,
porque yo soy Dios y no hay otro Dios, no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí. Dice, no hay nada semejante a mí. Oiga lo que hace, nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Significa que nadie como Dios, que anuncia lo que va a venir. Dios ha dejado en su palabra lo que va a suceder hasta el final de los tiempos del hombre sobre toda la tierra. Pero hoy quiero hablar sobre el tiempo último, que es el tiempo de la gracia. Hay un tiempo final del hombre para entrar a la salvación, y esto está en el tiempo de la gracia. Esto lo encontramos desde la muerte de Jesús hasta el levantamiento de la iglesia. Usted me puede decir, pastor, quiere decir que el evangelio va a ser predicado en la gran tribulación. Yo le digo, la iglesia ya no va a estar y el Espíritu de Dios ya no va a estar en la tribulación. El periodo de la gracia termina hasta que la iglesia es levantada en la tierra. Entra otro periodo de 7 años, que es el periodo de la tribulación. En este periodo de la tribulación hay 2 periodos. Un periodo de aparente paz de 3 años y medio, y otro periodo que es el periodo donde salen los demonios que están encadenados en el infierno. Es allí donde miraremos lo que la Biblia anuncia en este tiempo, que nadie podrá comprar ni vender si no es sellado por el número que es dado por Satanás. Dios ha anunciado esto y Dios lo ha traído al contexto de la gracia, lo ha dejado escrito, y esta profecía no tiene reformas. Esto que ha dejado escrito es incondicional, se va a cumplir aunque el hombre no quiera recibirlo, pero el hombre se dará cuenta de que nosotros nos vamos a ir de la tierra y que la tierra va a quedar con millones de personas a las manos de Satanás. Quiero que vayamos a la Biblia, libro de Mateo capítulo 24, verso 7. Estamos viviendo el último tiempo de la iglesia sobre la tierra, y la iglesia está en este tiempo con miedo. La iglesia está pensando que se puede ir antes de tiempo, o la iglesia está pensando que voy a morir del coronavirus, y sí podemos morir, porque Dios puede permitir que muramos. No quiere decir que estemos exentos. Pero hay una promesa grande para nosotros de reunirnos con Él. Pero lo que voy a enfocar es la profecía incondicional de Dios en su palabra. Esto que ha dejado escrito y que no lo podemos reprender. ¿Por qué no lo podemos reprender? Porque ya estaba en la palabra y yo no puedo estar terciando con la mano de Dios. Es como que usted estuviera allá en Egipto la noche en que Dios iba a matar a todo primogénito. Es como que usted estuviera terciando con Dios para que Dios no matara a los primogénitos de Egipto. Recordemos que la salida de Israel de Egipto simboliza, es un tipo de la salida de la esclavitud, del pecado que estábamos nosotros. Pero hay profecías incondicionales que no las podemos cambiar, aunque oremos. Lo que podemos pedir es misericordia a Dios, pero no podemos venir y declarar, decir voy a venir y voy a declarar para que Dios quite el coronavirus del mundo. No, tenemos que pedir misericordia, pero no podemos reprenderlo. Mateo 24, 7. Dice la palabra, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Oigan bien, nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esta palabra pestes, en el griego loimos, quiere decir plaga, quiere decir peste, quiere decir la pandemia que estamos mirando hoy en el siglo XXI, en el año 2020, que empezó en diciembre del 2019, allá en China. Esto ya estaba en la Biblia y la iglesia viene y se asusta porque la iglesia no lee la Biblia. Pero esto ya estaba en la Biblia.
Peste quiere decir plagas. Marcos capítulo 13, verso 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres, alborotos, principios de dolores. Me fui a la palabra alborotos. ¿Saben qué son? Sediciones en otra traducción. Alborotos. Usted va a ver hoy los Estados Unidos de América, el país de la democracia. Usted se va a ver lo que nunca se imaginó, lo que pasó allá hoy en este año, comenzando este año, antes de la toma de posesión de este nuevo presidente que ha sido investido de autoridad. Estamos mirando tiempos en los cuales nosotros, si no conocemos la Biblia, nosotros no podríamos pensar o caer en el error de que no son permitidos por Dios. Pero este tiempo de pandemia ya Dios lo había anunciado, y esto lo tenemos que recibir porque viene de la mano de Dios, y esto es por el pecado del hombre. Por eso usted va a ver en territorios muriendo más que en otros territorios. Usted va a ver Italia ahorita, puede ir a las noticias y puede ver que los hospitales están saturados. Usted va a ver Inglaterra, los hospitales están invadidos. Estaba mirando un noticiero en Portugal, las ambulancias se están quedando afuera, ya no hay espacio para más enfermos de coronavirus. Esto es ahorita en este mes, ya en estos días. Prácticas sexuales como las de Sodoma y Gomorra, y todavía el hombre diciendo: ¿por qué ha venido esto? Porque esto ya estaba en la profecía escrita de Dios, y esto no nos debe asustar. Nuestro Dios ya lo había anunciado. La iglesia lo tiene que aprender a recibir y saber que caminará en valle de sombra y de muerte, pero no debe temer mal alguno. Caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestro otro lado, mas a nosotros, si estamos en la promesa de Dios, no nos llegará. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Lucas capítulo 21, verso 10 al verso 11, dice la palabra: entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto lo estamos mirando. Y habrá grandes terremotos. Mire noticias, hay terremotos en diferentes lugares. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Alboroto, esta palabra, este sustantivo, en el idioma griego, taraché, quiere decir disturbio, alboroto, sedición, problemas, dificultades. Esto ya estaba en la profecía de Dios, la palabra escrita. Dios en su palabra no puede hacer reformas. Nuestro Dios tiene algo que se llama inmutabilidad. Es un atributo de Él. Y hay cosas que no podremos cambiar porque ya estaba en la palabra. Lo que esté en la palabra, nadie puede quitarlo, nadie puede reformarlo, nadie humanamente puede hacer algo, porque Dios ya lo ha dicho y eso se va a ejecutar sobre la tierra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso, y todo lo que sucede sobre la tierra es para bien del hombre. Hay algo que quiero cerrar. Hay una mujer y un hombre grande de Dios, que este hombre ya pasó a la dimensión espiritual, y este hombre se encuentra en el reino de los cielos. La hija de este hombre, cuando la caída de las Torres Gemelas allá en los Estados Unidos en el año 2001, llegaron muchos periodistas de diferentes medios escritos, radiales y televisivos, y le preguntaron a esta mujer por qué, dónde estaba Dios con las caídas de las Torres Gemelas y al morir mucha cantidad de gente. Y saben, esta mujer respondió algo dentro de la palabra, respondió algo
que nosotros podemos detener, porque la profecía condicionada es que si el hombre cambia, Dios cambia con el hombre, hacia el hombre también. Y ¿saben algo? Esta mujer dijo, Dios no estaba allí en las caídas de las Torres Gemelas, porque ustedes sacaron a Dios de los centros educativos, ustedes sacaron a Dios de las escuelas, ustedes sacaron a Dios, ¿saben algo? De cada lugar donde Dios estaba, a través de su palabra. Y Dios es caballeroso y ustedes lo han sacado, y por eso Dios no estaba allí en las Torres Gemelas en la caída, porque ustedes lo han apartado. ¿Saben? Dios solamente deja que el pecado del hombre lo alcance, porque esto ya está en la palabra. La paga del pecado es la muerte del hombre, pero no solo la muerte física, sino la muerte espiritual, la separación eterna del hombre de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Quiero que estemos de pie esta mañana.